permanentemente en el ejercicio de sus funciones, merece revisar la estructura y el funcionamiento de las atribuciones que se le confieren. Igualmente, la composición de la Junta Directiva. Pareciera ser entonces que es pertinente realizar un debate serio sobre la funcionalidad del órgano frente a la experiencia vivida, con el propósito de poder responder a los requerimientos que pueden generar una reorientación en cuanto a una mejor prestación de los servicios que le corresponden a este órgano. El segundo aspecto, que tiene que ver con la independencia judicial, se refiere al sistema de elección de magistrados de las altas cortes. La propuesta que en ese sentido, en términos generales, se determina es la de regresar en gran parte, por lo menos en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia, al sistema conocido de la cooptación pura. La consideración que hace el maestro Bernal Cuéllar sobre la elección por el sistema de concurso de méritos implicaría entonces que de todas maneras la aplicación correctiva de ese sistema dejaría en manos de la misma corporación un sistema de cooptación regulado por razón del mérito que bien vale la pena analizarse. Y el tercer aspecto que compone o comprende el concepto de independencia es el del presupuesto de la Administración de Justicia, tema en el que históricamente reafirmamos el análisis, el debate, la controversia, pero que no encuentra una respuesta evidente, contundente y consolidada para que efectivamente la rama judicial no tenga cada año que seguirle mendigando al Ejecutivo y al Congreso la razón de ser de su subsistencia financiera y el apoyo a los proyectos propios que la rama requiere para su normal funcionamiento. El segundo gran aspecto que toca el proyecto es el relativo a las condiciones de ingreso, de permanencia y de retiro de la rama. Es evidente que los requisitos que históricamente se han exigido, sobre todo para el ingreso a las altas cortes, debe ser revisado. La edad de ingreso no solamente debe ser ampliada por la mera circunstancia de su ampliación, sino que en tanto ella implique la adquisición de una mayor experiencia en el ejercicio de la profesión que pueda redundar en la calidad de la administración de justicia que deba prestarse en el órgano correspondiente. Pero consecuentemente con ello, igualmente lo relativo a la edad de retiro forzoso. Ese ha sido un tema de gran discusión entre nosotros, en el que además no hay la suficiente claridad, pero indicaría ello que si se elevara la edad de ingreso, igualmente la edad de retiro científicamente comprobada, que ha superado en nuestro medio el promedio de los 65 años de edad, igualmente debe ser elevada. La propuesta, también por razón de tipo coyuntural, de la prohibición que se predica de no pertenecer sino a una sola corporación, con el impedimento para poderlo hacer y aspirar a otra corporación, me parece que puede encontrar sentido en la idea en que ello promocionaría el ingreso de generaciones diferentes al ejercicio de la judicatura en nuestro país. Pero bien valdría la pena también pensarlo en otras instituciones. El punto de reflexión no solamente debe abordar a la rama judicial, sino también otros escenarios en los que el país también ha sufrido consecuencias, ahí sí altamente nocivas, y que valdría la pena que se aprovechara la oportunidad para hacer extensiva la consideración impeditiva a esas otras instituciones. Igualmente, es pertinente observar cómo existe un notorio requerimiento del fortalecimiento de la carrera judicial. Recuerden ustedes cómo la carrera judicial nuestra
se predica de los magistrados de tribunales, de fiscales, de los jueces en general, y necesita ser reorientada, buscando el concepto de especialidad, buscando el concepto de capacitación de los miembros de la rama judicial, lo que indiscutiblemente redundará en un mejor servicio. Y es de observar que en este debate el tema de la carrera judicial está totalmente ausente. No ha sido objeto de consideración alguna y es un requerimiento y un clamor permanente que se oye en la misma rama sobre el particular. En cuanto al juzgamiento de los funcionarios de la rama judicial, igualmente es pertinente hacer aquí una distinción frente a lo que el proyecto propone. El tema del Tribunal de Aforados. Escuché en alguna oportunidad, y por eso no quiero dedicarle mucho tiempo al asunto, por parte de un honorable miembro del Congreso de la República, que la propuesta había nacido muerta. Y la propuesta había nacido muerta no porque no deba suprimirse la comisión de acusaciones, con lo cual estoy completamente de acuerdo, sino porque precisamente el cargo de supuestamente despolitizar la rama judicial, lo que estaba generando en la propuesta normativa era ejercer una notoria influencia de la clase política en la designación de los miembros de la rama judicial. De tal manera que el país debe pensar con más detenimiento y con más cuidado esa forma de juzgamiento que, reitero, debe ser distinta a la que históricamente se le ha asignado a la comisión de acusaciones. Punto importante, me parece, es el tema del juzgamiento disciplinario de los demás funcionarios de la rama judicial. En el proyecto aparece la propuesta de asignarle a los tribunales superiores del país una sala disciplinaria y agregarle a la Corte Suprema de Justicia otra sala disciplinaria. Me parece que es una propuesta que no consulta la naturaleza real de lo que es el ejercicio del poder disciplinario, que igualmente debe ser un poder independiente de la estructura funcional e institucional de la rama misma. Valdría la pena que el país pensara en aprovechar toda esta experiencia histórica que con el ejercicio del poder disciplinario hemos tenido, con el propósito de plantearse una fórmula distinta, que inclusive incorpore dentro del debate la posibilidad de retomar el concepto, así sea con una estructura y una funcionalidad diferente, del antiguo tribunal disciplinario que tuvimos en alguna oportunidad y que no fue nocivo para el país, que no fue negativo para el país, pero en todo caso una institucionalidad, repito, que garantice la independencia del poder disciplinario con respecto a las demás estructuras, en este caso de la rama judicial ordinaria. En cuanto a las funciones electorales de las altas cortes, igualmente me parece que es pertinente la reconsideración de esas atribuciones, pero también coincido con quienes sostienen que el país no solamente debe mirar a quién se le quita la función, sino a quién se le otorga. En términos generales, mi posición personal ha sido la de que en muchos casos el ejercicio de estas atribuciones institucionales por las altas cortes han dado excelentes resultados. Aquí tenemos 2 exprocuradores designados por las altas cortes, postulados por las altas cortes. Hoy un Contralor General de la República designado por una alta corte, sentado en este estrado, ambos con una vida transparente y de ejemplo para el país. Luego, es pertinente debatir el tema, pero excluyendo toda condición de menoscabo a la integridad de personas y, en su caso, de instituciones que en el momento específico de la historia en que les ha correspondido actuar, dieron claras muestras no solamente de sus méritos, sino de su transparencia y de su condición humana para el ejercicio del cargo. De tal manera que esa coyuntura reactiva frente al tema, el país tiene que mirarla con detenimiento. Y reitero, si es de quitarle las funciones a las altas cortes en esa medida, es pertinente hacerlo,
pero igualmente el país debe ser responsable y se le debe hablar con absoluta claridad acerca de a quién se le entrega el ejercicio de tales atribuciones. ¿Será que la fórmula regresiva de volver a fortalecer mucho más el Ejecutivo y de fortalecer mucho más el Legislativo es la fórmula adecuada para garantizar las condiciones de eficiencia que se están reclamando en este momento? Personalmente estoy de acuerdo en que no. Me parece que no es el camino en ese sentido y que esa condición regresiva de las mismas en nada va a favorecer al país, porque esa fue la historia que quiso cambiar el constituyente de 1991 con el replanteamiento del ejercicio de esos poderes por parte de las señaladas a otras ramas del poder público. En consecuencia, me parece que el debate debe dar un viraje más que a lo meramente institucional, hacia la calidad de la justicia. Y en ese punto de la calidad de la justicia, para ir aterrizando en la conclusión de esta intervención, hay temas supremamente importantes que deben tenerse presentes. Por ejemplo, contribuye a la calidad de la justicia la adopción de nuevos códigos de procedimiento, como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso, que efectivamente incorporan muchos y mejores mecanismos de acceso a la administración de justicia, que igualmente determinan condiciones para buscar el cumplimiento del postulado de una justicia mucho más pronta y consecuente mucho más eficaz, una justicia mucho más garantista en la protección y valoración de los derechos de los asociados e inclusive en la valoración y condición de los derechos de la comunidad, que incluye el postulado de la oralidad como un postulado de avance en la concepción de esa interrelación entre el Estado juzgador frente al Estado administrador y los derechos de los asociados. Y consecuentemente con esa circunstancia es necesario, frente a la condición de calidad de la justicia, propender por un régimen de capacitación que conduzca a la especialidad, como mencionaba anteriormente, de los miembros de la rama judicial, tema que se ha venido desarrollando en forma eficiente por el Consejo Superior de la Judicatura, pero que merece una revisión mucho más contundente y categórica que le garantice al país jueces preparados y jueces especializados en las áreas que le corresponden. Mecanismos tendientes a la efectivización del cumplimiento de las decisiones judiciales. Vale la pena recordar cómo Colombia sigue siendo, lamentablemente, uno de los muy poquísimos países en el mundo en donde, por ejemplo, el Estado es condenado a pagar una indemnización y en muchos casos requiere ser vuelto a demandar para que pague. Ese es un tema dramático en la justicia colombiana. Ese es un tema de calidad de justicia. Pero fenómenos como ese también están ausentes en el debate que en el presente nos ocupa. Otro tema supremamente importante, doctor Jaime y señor Contralor, que a mí me parece que debe abordarse con prontitud, es la delimitación de las fronteras entre el ejercicio de los poderes de control disciplinario y fiscal con las funciones de tipo judicial. En los últimos tiempos se ha observado cómo hay una propensión en estos órganos de control, quizás de buena fe, y quizás en aras del cumplimiento de las funciones que les son propias, a invadir la órbita judicial. Y ello se ha sustentado históricamente en un planteamiento que merece ser revisado en el sentido de que la acción disciplinaria es independiente de las acciones judiciales y que la acción fiscal es independiente de las acciones judiciales, cuando lo que debiera haber es una concurrencia por cuanto tanto el acto disciplinario como el acto fiscal son controlados judicialmente, de tal manera que el país se merece un análisis muy serio y muy detenido sobre el particular. Igualmente hay otro tema ausente que tiene que ver con la calidad de la justicia, y es la asignación de funciones judiciales a las autoridades administrativas, lo cual implica y ha implicado históricamente una mayor concentración de poder en la rama ejecutiva del poder público.
es necesario abrir un debate sobre el particular, así como el debate que debe abrirse sobre la asignación de funciones judiciales a particulares. Hemos escuchado estadísticas en estos días de cómo, por ejemplo, la posición del Estado no es la misma, valorativamente hablando, en la administración de justicia ordinaria que en la administración de justicia ejercida por particulares, específicamente a través de tribunales de arbitramiento. El país debe revisar esa circunstancia y esa circunstancia le permitirá igualmente conducir y adoptar mecanismos tendientes a generar una mejor calidad de la justicia. Y por último, en ese punto, es pertinente implementar de mejor manera, que ha sido otro tema, mis queridos amigos, miembros y magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, acerca de la metodología para la evaluación del rendimiento y de la gestión de los funcionarios de la rama judicial. Es un tema que debe prohijarse también con prontitud, con el propósito de establecer mecanismos que permitan evaluar en una forma mucho más objetiva y en una medición mucho más determinante el grado de rendimiento de los funcionarios de la rama judicial. Todo esto me lleva, para terminar, a concluir en que estos aspectos que se contemplan en el proyecto de reforma son supremamente importantes, seguramente son necesarios, pero no suficientes para calibrar el grado de calidad de la administración de justicia en nuestro país. Y por eso tiene que evitarse el que, so pretexto de eliminar las inferencias políticas en la rama judicial, se termine generando, como también lo mencionaba, un mayor grado de influencia de lo político en la estructura de la misma rama. Es posible que se requiera resolver primero la parte política de la reforma constitucional que está haciendo curso en el Congreso, para que una vez resuelta ella, se entre a analizar lo concerniente a la administración de justicia, propiamente dicha, por cuanto la rama judicial, la administración de justicia, debe ser el punto de equilibrio entre el ejercicio del poder político, el ejercicio del poder normativo y la valoración de los derechos ciudadanos. Por eso hay que coincidir con Amartya Sen en el sentido de que la indignación debe ser motivo para justificar un camino de reforma, pero no puede reemplazarlo. Muchas gracias. Bien, así entonces terminamos estas intervenciones de apertura a este importante encuentro y saludamos al doctor Edgardo José Maya Villazón, quien es consejero académico del Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario y actual Contralor General de la República, para hacer su presentación sobre reforma a la justicia. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias por esta invitación tan grata a los afectos que tengo por la jurisdicción disciplinaria de la cual hice parte y a la cual no he dejado de pertenecer ni dejaré de pertenecer nunca. Un saludo muy especial para los miembros de la mesa, para nuestros invitados especiales del nivel internacional, para todos los magistrados que nos acompañan, a los participantes y servidores de todas las entidades del Estado y a los miembros de la fuerza pública. Habíamos programado que esta intervención se haría conjuntamente por razones de método con dos exprocuradores, el doctor Alfonso Gómez Méndez y el doctor Horacio Serpa Uribe. Por la condición no solo de ellos de exprocuradores, sino posteriormente de uno de ellos de ministro de Justicia y hoy senador el hoy senador y constituyente doctor Horacio Serpa. Ellos se han excusado por razones de índole estrictamente personal, pero voy a hacer una breve
intervención en relación con el tema de la reforma a la justicia y sobre todo el aspecto que siempre se ha tocado en todas las reformas que han sido calificadas en el aspecto de reformar por reformar. Y desde luego voy a terminar esto con una defensa sobre una institución cara a mis afectos que siempre ha estado como el chivo expiatorio para la gran reforma a la justicia, cual es el Consejo Superior de la Judicatura. La premisa mayor de todas las reformas a la justicia ha sido, para que exista una reforma a la justicia, acabar el Consejo Superior de la Judicatura. No solamente en las propias reformas a la justicia, sino en las campañas presidenciales del pasado, y si el Consejo Superior sigue existiendo, pues seguirán las campañas motivadas por este anhelo de la terminación o acabose del Consejo Superior de la Judicatura. Pero refirámonos simple y llanamente para un comienzo en lo que con la intervención del doctor Jaime Bernal, de la doctora María Mercedes y del doctor Rafael Lafón ha estado planteado aquí en este escenario sobre el tema de la reforma de equilibrio de poderes y de reajuste institucional que se tramita ahora. Y si quiere, cogemos la reforma anterior del exministro Esguerra, que ha sido declarado nulo el decreto por medio del cual la Presidencia de la República, con razón el Consejo de Estado, la sacó de circulación. Y si quiere, volvemos a otra reforma anterior o al proyecto que acaba de terminar y que no alcanzó de presentar con una comisión de 3 o 4 juristas del anterior ministro, el doctor Alfonso Gómez Méndez, para que veamos cómo el trasegar de todo este articulado termina siendo lo mismo y de la misma manera. Yo pienso, y quiero plantear el primer aspecto, de que si la justicia colombiana, integrada por las altas cortes, integrada por los tribunales, por los jueces, por los fiscales, por los consejos seccionales y el Consejo Superior de la Judicatura, sobre todo en el campo disciplinario y en su sala administrativa, no se sientan a hacer a fondo una reforma a la justicia para complacer o satisfacer un anhelo de la ciudadanía, que es la existencia de justicia. El planteamiento a lo largo de todos estos proyectos de reforma, como ha quedado expresado aquí, es simplemente modificar instituciones, modificar requisitos. Si cogemos a manera de ejemplo los 30 artículos de la reforma de equilibrios de poderes que se está planteando, encontramos que hay 11 artículos referidos a la justicia. Hay un artículo que reitera la prohibición del 126 sobre el tema de nombramientos en determinados grados de parentesco en las instituciones, no solamente de la justicia, sino en todas las instituciones del Estado y órganos que lo integran a todos los niveles. ¿En qué modifica eso la inoperancia y la pronta y cumplida justicia? En nada. Viene posteriormente la modificación del 127, que es el tema de la prohibición de los servidores públicos para contratar con el Estado unos periodos de veda que se establecen de 1 año, de 2 años, de permanencia cuando uno ha intervenido en algunas actividades para realizar contratos y activar las mismas. ¿En qué arregla eso el problema de la no existencia de justicia, de la pronta y cumplida justicia? Pues en nada. Viene el tema del Tribunal de Aforados, cambiar la comisión de acusaciones del Congreso para que quede exclusivamente para el presidente de la República y entrar en un grave riesgo que me parece a mí del Tribunal de Aforados, que es el juicio político a los jueces en Colombia, que no ha existido hasta ahora. Es una innovación que viene, que tiene un riesgo, pero que no va a modificar, sino que lo que van a crear es una nueva alta corte, es decir, otra alta corte para que el choque de poderes sea mayor, no entre 4 altas cortes, sino entre 5 altas cortes, que es lo que va a existir nuevamente en este tema. Y desde luego las acusaciones
ante el Senado, cómo va a ser el procedimiento de ese juicio político o impeachment que hemos traído de las instituciones anglosajonas a nuestro país y que nada va a modificar la reforma de la justicia. La forma como se eligen los magistrados se desgastó, y es cierto que se desgastó la institución o la modalidad creada por la Constitución del 91, de la forma como se estaban eligiendo los magistrados, y entonces hay que modificar la elección de los magistrados, y si es posible, hay unas reformas que se pueden hacer a través de una ley estatutaria de la Administración de Justicia, y en muchos de los casos no se refiere reforma constitucional para ello. Y desde luego esa elección de magistrados, que ya no sea con una lista, pero se crea como lo planteó el doctor Lafón, se repite en las mismas instituciones con distinto nombre, la Comisión Interinstitucional, el tema de la sala administrativa reemplazada por una entidad de gobierno integrada por los magistrados de altas cortes, con presencia de representantes de los funcionarios y etcétera, algo parecido a la Comisión Interinstitucional, que fue calificada en el pasado como un verdadero costurero en donde no se resolvía nada. Simplemente conformar la estructura o la terna del director de administración judicial. Los requisitos para ser magistrado del 232 en nada van a modificar, pero sí se llega a un momento bien importante sobre el tema de los periodos y de esos requisitos, en donde el anhelo por incrementar la edad, no solamente de retiro forzoso, pues la edad de retiro forzoso de los 65 años obedece a un estudio que hizo un expresidente ya hace muchos años, más de 42 años, el doctor Carlos Llera de Restrepo, y la edad en ese estudio, que todavía existe, promedio en Colombia era de 63 años. Entonces pusieron la edad de retiro forzoso en los 70 años, en los 65 años, y hoy hay un estudio muy serio, a profundidad que yo conocí, en donde la edad promedio está en 81 años. Ya los gringos están hablando de la cuarta edad para que se trabaje sobre ese tema, y entonces pues se pone la edad de los 70 años, pero se pone un requisito de 25 años de ejercicio profesional para llegar a una alta corte. Esa propuesta sacrifica 2 generaciones de juristas en Colombia para poder llegar a las altas cortes, que nunca van a llegar porque tienen que esperar quienes están saliendo hoy de las universidades que transcurran 25 años. Hay gente brillante de 30, de 35 años, de 40 años, de 45 años. Entonces, ¿cuál es la razón caprichosa para satisfacer a la galería y para satisfacer a los medios de comunicación, muchas veces que se actúa en el sentido de modificar este tema de la edad de acceso a la administración de justicia? Entonces, si se incrementa esa edad, puede incrementarse en 5 años, en 10 años, pero en 25 años, si ustedes sacan la cuenta, y eso no lo ha hecho nadie, se van a sacrificar 2 generaciones en este tema de la administración de justicia. Entonces viene el gobierno de la rama, la junta que van a crear nuevamente, que modifique el artículo 254, las funciones de esa sala de gobierno que se va a crear, que modifica el 255, y desde luego unas nuevas atribuciones del 256 de la Dirección Ejecutiva y el 257 sobre la vigilancia de los funcionarios judiciales. ¿En qué modifica ella la situación dramática de la administración de justicia en Colombia? De una página del Tiempo, hoy en la segunda página, de 1.500.000 denuncias en la Fiscalía sin tramitarse. Una situación dramática en la congestión de los despachos judiciales a todos los niveles. ¿En qué solucionan estos 11 artículos? Y ojalá alguien pueda controvertirme aquí, y que desearía que estuvieran los exprocuradores y exministros acá para ver en qué satisface la necesidad de justicia que tiene la sociedad colombiana con estos 11 artículos. Pues yo aquí lo puedo decir claramente: en nada. Absolutamente en nada va a satisfacer y va a colmar la necesidad de justicia. ¿Por qué las 1.400 tutelas que llegan semanalmente a la Corte Constitucional para su eventual selección? Porque no hay justicia. Entonces hay un juez que tiene un término perentorio de 10 días para que resuelva un caso, y tiene que hacerlo
porque si no, pues se le vienen unos problemas encima de orden disciplinario, de orden penal, etcétera. ¿Y por qué la segunda instancia resuelve la tutela en los 20 días y los procesos judiciales con un código general del proceso, unos códigos interminables con 700 artículos o más, que, como decía el maestro Inestrosa, el procesalismo que derrotó el derecho sustantivo en Colombia? Está derrotado el derecho sustantivo por el procesalismo que se ha impuesto en toda nuestra legislación. Y entonces, esos son temas que debemos abocar y puntos de existencia de tribunales arbitramentos para solucionar los problemas del Estado, que son los costos más elevados de condenas al Estado que hay en Colombia. ¿Por qué razón tiene el Estado que ser tratado en esa forma? ¿Y por qué la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia no condena a los particulares a las altas condenas que se profieren contra el Estado? No solamente en los tribunales de arbitramiento, sino en la jurisdicción contenciosa administrativa. Desde mi paso por la Procuraduría he tenido una seria controversia sobre el tema arbitral en relación con los contratos del Estado, y tiene que solucionarse ese problema de las cláusulas arbitrales en ese club privado en donde unos árbitros un día están como árbitros, el otro día están como defensores, al otro día están como apoderados y al otro día están como secretarios de tribunales de arbitramiento, algo que se ha llamado el detestable club privado de árbitros en Colombia. Y yo fui y me desempeñé como árbitro en un juicio arbitral de carácter privado y estuve inscrito en la Cámara de Comercio como árbitro en ese tema. Pero no le quita a uno la autoridad para reiterar las ingentes condenas, que lo voy a demostrar en una investigación, que es la primera investigación como Contralor General de la República, para que se tenga en cuenta este aspecto del manejo de las condenas tan altas al Estado, en donde hay litigantes que han confesado que a pesar de las ingentes sumas de dinero que se ganan, como apoderados, como demandantes, como árbitros, están cuestionando valerosamente ese procedimiento. Entonces tenemos una serie de circunstancias que nos llevan a plantear una reforma en serio a la justicia. Y yo desde aquí sí quiero decirle a las altas cortes que si no se presenta una reforma a fondo de la justicia que arregle la inexistencia de justicia en Colombia, usted en la sección tercera del Consejo de Estado presenta hoy una demanda y tengan la certeza que esa demanda se resuelve en el 2025 por la congestión que tienen los despachos judiciales. Entonces, lo que necesitamos es justicia y pronta y cumplida, porque como nos enseñaron en nuestras facultades de Derecho, una justicia tardía no es justicia. Entonces, ese es un aspecto que hay que llamar la atención de las altas cortes para que se sienten, para que todos los estamentos de justicia en Colombia, los abogados, la academia, las facultades de Derecho, las altas cortes, que integren una gran comisión con el gobierno para hacer una verdadera reforma a la justicia a fondo, porque si esa reforma, que es muy difícil, porque esa reforma en el Congreso, ya sabemos cómo es el manejo de esas reformas, en donde se le van colgando temas en la medida que va al primer debate, al segundo debate, al tercer debate, al cuarto debate de la primera vuelta, y después los otros 4 debates, va a terminar en una Asamblea Nacional Constituyente con relación a que se lleve a fondo una reforma a la justicia. Entonces, yo quería plantear eso aquí desde este escenario, que es bien importante, porque son ingentes los costos de la administración de justicia. Y estamos con una planta de personal que es la misma que existía hace muchos años, con unas plantas flotantes de descongestión, de supernumerarios, que eliminan el carácter de estable y permanente del servidor público y sobre todo del servidor de la administración de justicia. Pero yo quiero aprovechar aquí este escenario para un segundo aspecto, el tema de la jurisdicción disciplinaria, que tiene hoy en día 22 años de existencia, y veo aquí caras que están administrando justicia disciplinaria desde hace 22 años. Es el tema
del invaluable servicio que le ha prestado la jurisdicción disciplinaria y la justicia disciplinaria a la sociedad colombiana. Yo creo que lo que hay para mostrar es el tema de la jurisdicción disciplinaria. Comenzamos en el año 92 a caminar con una legislación que existía antes de la Ley 200 de 1995, totalmente dispersa en todo el país, con régimen para funcionarios de la rama judicial, en fin, para todas las actividades, y vino la gran conquista de la Ley 200 de 1995, en donde se tuvo la fortuna de unificar y establecer un solo régimen disciplinario para todos los servidores públicos y para todas las actividades del Estado. Ese era un primer éxito, lo que dio como resultado un instrumento jurídico tímido que requirió en el 2001, en el 2000, en presencia y en el desarrollo de la Procuraduría del doctor Jaime Bernal Cuellar, de presentar un código disciplinario único que culminó como la ley que posteriormente, 704 del 2002, que se aprobó. Entonces, ¿qué hacemos? Ha habido un proceso de decantación. Comenzamos a trabajar con principios prestados, con doctrina prestada, con jurisprudencia prestada, con un solo texto, recuerdo yo, de un tratadista español, de Alejandro Nieto García, que en un evento organizado por nuestro amigo Carlos Luis Carrillo, valerosamente en un país donde no hay justicia como Venezuela y donde la justicia disciplinaria es cuestionada, en un recinto que los discursos y las intervenciones eran tan fuertes contra el régimen que nosotros mirábamos para la puerta, yo particularmente, para ver en qué momento iba a entrar la policía para desalojarnos de ese recinto, de las arremetidas que había constitucional y disciplinariamente contra el gobierno. Y el doctor Lafón y el doctor Carlos Arturo Gómez tuvieron a bien regalarme un texto actualizado del doctor Alejandro Nieto García. No había dogmática, hoy hay una dogmática del derecho disciplinario en Colombia, hoy hay una sólida jurisprudencia, hoy hay una sólida doctrina del derecho disciplinario en Colombia, y lástima que no esté aquí el doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló, que ha sido uno de los grandes pioneros en este tema de enriquecimiento, y todos ustedes que han producido decisiones de la bibliografía del derecho disciplinario en Colombia. Entonces, hay para mostrar una jurisdicción que ha funcionado, que ha entregado resultados, que en un proceso de descongestión y que ha magnificado algo bien importante, que es el predominio de la palabra en el proceso judicial, que es el tema que se refiere al procedimiento verbal en materia disciplinaria. Entonces, ¿cuál es la razón, de hecho, que se quiere siempre que para reformar a la justicia hay que acabar con el Consejo Superior de la Judicatura? Y aceptamos reformas, y son necesarias modificaciones en el tema de la sala administrativa, en el tema del origen de la sala disciplinaria, si se quiere. Llevamos 22 años, 23 años de ese esquema y se acepta la revisión de ello. Pero aquí hay unos resultados para mostrar que son los resultados de la jurisdicción disciplinaria. Yo veía cómo en los procesos de descongestión hay funcionarios que han adelantado procesos verbales en ese sistema de descongestión con 20 providencias al mes, y hasta 50 providencias en el periodo bimensual en que se evaluó. Y siguen produciendo la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, hay una justicia pronta y cumplida, y desde luego que ha habido un proceso de congestión que se ha materializado con una descongestión, pero que ha entregado resultados. Entonces yo pienso que hay unos temas que no son del todo válidos como lo que se ha querido hacer desde ese punto de vista en relación con el Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, es un chivo expiatorio que está permanentemente desde el comienzo en las reformas a la justicia, y que desde luego hay otros problemas más graves de fondo en el tema ese. Por eso hay que reivindicar y defender, como lo ha manifestado aquí el doctor Lafón, la doctora María Mercedes y el doctor Bernal, que la Constitución de 1991 creó la autonomía y la independencia de la rama con un gobierno y una administración propia
que se sustentó en la creación del Consejo Superior de la Judicatura, que se pueden hacer reformas a esta institución para actualizarla, para agilizarla, en fin, pero que no se debe perder de vista ese punto de conquista legislativa en materia constitucional que ya se alcanzó en el pasado y que desde luego hay que mantenerla y tenemos que defenderla y tenemos que respetarla. Por eso yo quiero en este acto reivindicar ese tema del Consejo Superior de la Judicatura. El tema de la congestión judicial es un tema inveterado. En el 2019 vamos a cumplir 200 años de congestión judicial. Quienes se han aficionado a la historia, vayan a buscar el decreto 01 del libertador Simón Bolívar en 1819, que es el decreto de descongestión judicial en Colombia. Es el primer decreto que se dicta después de la emancipación y es el tema de la congestión a la justicia. Entonces tenemos unos temas estructurales crónicos que debemos resolver y son los propios jueces, los propios administradores de justicia, quienes han estado en esas lides, los propios abogados, la propia academia, quien debe hacer esa razón de ser de una modificación a fondo en la administración de justicia de una sociedad que lo que anhela es resultados. El hombre del común lo que quiere es la denuncia que formula, el acceso que busca a la justicia en su tema civil, en su tema administrativo, en su tema penal, en su tema comercial, en su tema de carácter disciplinario, en las distintas especialidades, es que le entreguen unos resultados que la justicia colombiana no entrega nunca, y esa es la profunda crisis en que estamos. Entonces, la invitación y la exhortación desde este escenario es que se haga una reforma para que exista justicia, para que haya eficacia y eficiencia y resultado, y que con estos 11 artículos del equilibrio de poderes, ninguno de los problemas que existe hoy en la administración de justicia se van a solucionar. Muchas gracias por su atención. Aprovechamos este espacio para realizar un saludo muy especial a la Policía Nacional que nos acompaña el día de hoy, también a la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la doctora Miriana Ávila de Ardila, quien nos honra con su presencia. Hasta aquí llegamos en esta primera parte de transmisión especial a través de señal institucional. Regresamos en 10 minutos a este 7º Congreso Internacional de Derecho Disciplinario y 4º Conversatorio Nacional de la Jurisdicción Disciplinaria. Ya regresamos.